me quiero retrotraer al primer encuentro, ¿no?, que retomamos hace 2 años, porque allí tuvimos la suerte de escuchar la maravillosa conferencia de Notas sobre el futuro, la expansión del documental, dictada por el catedrático Josep María Català. Me imagino, habrá algunos que lo recuerden, Javier Miranda, Mirito, Concha, ¿no?, y algún otro. Y creo que trazó de forma magistral, ¿no?, desde su bagaje teórico, la expansión del documental y, más concretamente, ¿no?, el film ensayo, ¿no?, en estos nuevos ecosistemas del cine de lo real, ¿no?, desde el documental web a la experiencia inmersiva, del documental de animación a la novela gráfica documental, el documental interactivo. Y hoy creo que cerramos un círculo, ¿no?, con Jorge, ¿no?, desde un punto de vista práctico, ¿no?, y también desde de la Universidad Autónoma de Barcelona. Jorge, como cineasta, también es coordinador de la parte de documental expandido del máster, ¿no?, que yo creo que ha sido una de las apuestas desde hace años. Justamente también tenemos algún alumno de la primera vez que se hizo, ¿no? David está por ahí, que hicieron el documental Sea la sombra de un progreso. Y bueno, y Jorge viene desde la ingeniería de técnica de telecomunicaciones, ha estudiado también comunicación audiovisual, también una maestría en sistemas interactivos. También como cineasta, bueno, sus películas Bagatela, Nacer, Paciente, que estuvo en el festival y ganó el premio a la mejor dirección aquí en el Festival de Málaga. Y bueno, también la ha compaginado con proyectos interactivos como La Frontera o Speech Success. También ha ganado 2 premios nacionales de documental en Colombia en 2 ocasiones. Y bueno, retomamos la pregunta de Carmen Guarini a Paulo Antonio Paranaguá, ¿no?, que le preguntaba, ¿no?, siempre esa difícil pregunta, ¿no?, de cómo definimos documental, ¿no? Yo creo que en el caso de la masterclass de Jorge nos va a trazar esas relaciones del documental con la tecnología digital desde ese aspecto computacional. Y creo que no sé si podremos definirlo si trazaremos una nueva definición de documental, de cine ni siquiera, no sé si será una nueva forma de arte, pero yo creo que es interesante, ¿no? Y yo creo que desde la concepción de este encuentro nos interesaba mucho afrontar o que Jorge nos alumbrara, ¿no?, sobre el futuro, ¿no?, de estas nuevas prácticas, y que, bueno, nos enseñara un poco por dónde van los tiros. Así que, bienvenido, Jorge. Muchas gracias por estar aquí y, bueno. Bueno, primero que todo, muchas gracias al festival. Concha, Alejandro, muchísimas gracias por esta invitación a este encuentro. Sí, la verdad tenía muchas ganas de poder estar aquí con vosotros. He titulado esta charla Convergencia del documental con la tecnología digital, estudios de caso de la no ficción computacional en América Latina. La verdad es que el título es un poco pomposo, pero simplemente indica un poco la complejidad de lo que voy a tratar de explicarles el día de hoy. Poco a poco trataremos como de descifrar un poco qué es lo que significa esto de la convergencia y por qué utilizamos esta clase de términos y conceptos para hablar de esta clase de medio. Bueno, simplemente termino de presentarme. Yo vengo sobre todo de la práctica, de la realización. Trabajo con una productora que tiene sedes en Barcelona y en Bogotá, con la que desarrollamos esta clase de proyectos, no solamente proyectos de documental lineal, sino también de documental interactivo. Y desde hace, como comentaba Alejandro, desde hace 8 años estoy trabajando con Josep María Català en el máster de documental creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, desarrollando proyectos que de alguna manera vinculan tecnología con documental. Hemos hecho proyectos de documental interactivo, proyectos de documental y realidad virtual, y este año estamos haciendo por primera vez un proyecto de documental y realidad aumentada. Poco a poco iremos como descifrando un poco todo esto. Bueno, lo primero que me parecía importante era tratar de explicar un poco
tal vez desde el punto de vista de la producción, que igual parece evidente para todos, pero ¿dónde nos encontramos realmente ahora mismo, ¿no? Y de alguna manera, ¿cuál es el momento en el que estamos desde ese punto de vista para poder entender un poco la afluencia de esta clase de tecnologías? Básicamente lo que tenemos, si hacemos un análisis de la última década prácticamente, y viéramos un poco qué es lo que ha sucedido con la cantidad de contenidos, con el tiempo que tenemos, con las audiencias, podemos ver que hay como una inversión un poco de estos aspectos con la llegada de Internet y la llegada de la tecnología digital, ¿no? Si antes lo que teníamos era muchos más contenidos, ¿no? Más canales, teníamos muchos menos contenidos, menos canales, y eso significaba una audiencia seguramente globalmente más grande, más posible. Lo que ha pasado es que ahora tenemos lo contrario, ¿no? Tenemos muchísimos contenidos, muchísimos canales y audiencias que tenemos que sectorizar mucho más, ¿no? Que esto se emparenta un poco con la charla que teníamos ayer sobre producción en América Latina, donde se hablaba constantemente de esta lógica de conocer más a tu público y ver de qué manera podías acceder más a esos nichos más sectorizados, ¿no? Por otro lado, digamos, lo que ha traído a la digitalización de los contenidos es básicamente un acceso y una democratización y sobre todo un uso convergente de estas tecnologías, ¿no? Significa que todos, es evidente lo que voy a decir, todos podemos acceder a generar contenido audiovisual de una manera terriblemente más sencilla que antaño. Entonces, creo que lo que ha hecho, digamos, esta convergencia un poco de tecnología y del momento en el que estamos ahora, es que se ha planteado de una manera radical quiénes son los espectadores y los realizadores y cuál es el rol que tienen en ese proceso de creación y exhibición. Esto, de alguna manera, no es un fenómeno nuevo. Si fuéramos, por ejemplo, al principios de la década de los 60, habían autores como Foucault, Derrida, Barthes, que de alguna manera ya empezaban a problematizar la lógica del lector. Ellos hicieron varios ensayos en esa época, finales de la década de los 60, donde de alguna manera cuestionaban esta figura del autor como ente poseedor de toda la verdad, y el lector tenía como una capacidad de darle unidad a ese texto, con lo cual tenía cierta capacidad de creación. Desde la cinematografía también se ha puesto constantemente en relevancia el hecho de qué hace el espectador dentro de la obra. Voy a tratar de poner algunos clips de video para poder ejemplificar un poco esto. Les voy a poner el tráiler de una película del 46 que se llama Lady in the Lake. Espero que la conozcan. Las luces, por favor. Bueno, me gusta este tráiler porque de alguna manera pone en cuestión esto que estamos hablando, ¿no? Que de nuevo es este concepto de dónde está el espectador, quién es el espectador en esta clase de obras y lo que conlleva, digamos, en la producción. Lo que vemos, digamos, en el momento actual es que hay un cambio de paradigmas, creo, radical desde el punto de vista de la creación y por ende desde de la producción también, ¿no? Sin entrar, digamos, a generar una definición completa de documental, porque sería imposible, he hecho un poco este esquema para tratar de entender un poco el mecanismo de relación que tiene el documental, digamos, tradicional, por decirlo de mala manera. Esto de tradicional no es el mejor concepto. Pero básicamente es la mirada de un autor o una autora con una distancia concreta que enmarca esa realidad y la construye de la manera que sea para que después
un espectador la pueda deconstruir en solitario en su cabeza. El cambio de paradigmas que tenemos ahora, sí, cuestionamos, digamos, la figura del espectador, la figura del otro, el que está mirando, pues de alguna manera rompe ese paradigma de creación y lo que tenemos aquí en la mitad no es solamente la figura de un solo autor, sino algo que sucede, digamos, entre medio, entre el que lo está creando y aquel que lo está mirando de alguna manera, ¿no? Esto empieza a tener una relación que se complejiza. De nuevo, la cuestión más importante, yo creo, y a la que hacemos hincapié una y otra vez, es quién es y qué hace el espectador en una experiencia que de momento vamos a llamar interactiva, inmersiva, colaborativa, y veremos un poco de qué se trata todo esto. Evidentemente, desde que esto se ha empezado como a teorizar, estamos hablando de que se habla por primera vez de esta clase de documentales interactivos, documentales web docs y esta clase de cosas. Estamos hablando más o menos desde principios de la década de los 2000. 2002 en el Festival de Cinema d'Orléans en París, un grupo de teóricos empiezan a pensar que hay una serie de obras que están en Internet que establecen esta relación con el espectador que es particular, peculiar, diferente y que empiezan a categorizar con este término de web doc, porque son obras que habitan sobre todo en la web. Con lo cual, la teoría que tenemos de esta clase de cosas realmente empieza de manera continuada. No es que antes no se hablara, porque antes, digamos, siempre cuando hablamos en general de la teoría del cine y en este caso de lo digital, parece que fueran conceptos nuevos, ¿no? Pero realmente, seguramente el padre de todo esto, lo que estamos hablando, seguramente sería Chris Marker. Marker tiene una obra que se llama... se me olvidó por completo el nombre. Una obra que le encargó en el Pompidou en 1998, le encargó el Pompidou. In Memory, gracias Carmen. In Memory, una obra que le encargó el Pompidou en 1998 donde hacía un CD-ROM interactivo a partir de diferentes composiciones con diferentes escritores. Digamos, los artistas multimedia de finales de los 80s y toda la década de los 90s ya trabajaban, digamos, con esta especie de obras interactivas, pero pensadas para CD-ROM interactivo. Pero de una manera continuada, que se escriba, digamos, y que se teorice, estamos hablando desde principios de los 2000. Lo que ha sucedido con la teoría de esto que hemos denominado documental expandido desde la maestría, es que han habido como una serie de taxonomías, se ha tratado de clasificar un poco cuál es la relación que se puede establecer a través de esos vínculos que hay entre tecnología, narrativas interactivas, y bueno, han habido varias tesis doctorales que han hablado un poco sobre esto. Desde cosas tan sencillas como cómo se navega, digamos, por una información, hasta cosas más complejas sobre modos en los que un espectador colabora, digamos, con una obra. Hay una que me parece a mí particular, que es la que propone MIT. Ellos tienen un laboratorio específico que se llama el Open Documentary Lab de MIT, donde justamente ponen en relación, digamos, estos nexos entre documental y tecnología, y lo que hacen es establecer esta serie de 9 categorías donde se dialoga, digamos, entre obra y tecnología digital. Seguramente la clasificación de la que más se ha hablado es aquella que depende de la narrativa interactiva. Esto, de nuevo, parece algo, digamos, novedoso, pero realmente Borges en Rayuela ya establecía, digamos, como los primeros esbozos de lo que sería un texto hipertextual, es decir, la posibilidad de poder decidir una serie de patrones para poder hacer una narración interactiva, ¿no? O algo similar en el Jardín de los Senderos que se bifurcan de Borges. Lo que se sabe, digamos, de narrativa interactiva y, digamos, de sus posibilidades, realmente se lo debemos sobre todo al trabajo de esta mujer que se llama Mary Lou Ryan, que en un libro que se llama Narrativas Virtual Reality, donde ella establece como una serie de nodos y puntos de conexión donde un espectador puede desarrollar, desenvolver, digamos, una narrativa, ¿no? Y luego trabajos posteriores han definido, digamos, esta clase de posibilidades de narración interactiva. Bueno, simplemente para decirles un poco desde el punto de vista de la teoría, cómo se ha ido desarrollando un poco toda esta teoría del documental interactivo y de la narrativa interactiva. Hay algo que me parece particular
y es que creo que llevamos realmente prácticamente 20 años, ¿no? Como teorizando sobre todo esto. Hay un autor que se llama Adrian Miles, de la Universidad de Melbourne, del departamento de RMIT en Melbourne, Australia. Él tiene un ensayo que se llama Matters of Concern and Interactive Documentary, donde realmente lo que él propone es que esto que hemos llamado como documental expandido se ha trabajado siempre desde este esquema. Lo que hemos hecho la mayoría de las veces es entender que existen los estudios de cinema. Dentro de los estudios de cinema hay un barrio bajo, oscuro, que se llama estudios de documental, y luego tendríamos un tumor extraño allá, el lavamanos de ese lavabo, que sería eso que llamamos documental interactivo. Lo que dice Miles de alguna manera es que esto nos deja en un terreno un poco desierto, porque cuando realmente analizamos esta clase de obras nos damos cuenta que el terreno es terriblemente más complejo, y de ahí que tengamos que seguramente denominarlo de una manera diferente, que el concepto que pueda llegar a aglutinar un poco esta complejidad no sea el de documental interactivo. A partir de ahí se han generado muchas reflexiones, y teóricos de diferentes partes del mundo han tratado un poco de darle la vuelta y sacarlo un poco de este concepto. Cuando terminemos la charla incluso podemos hablar un poco de dónde se distribuyen estas obras, y verán que incluso las secciones competitivas de esta clase de proyectos cada vez se alejan un poco más de este concepto clásico, digamos, del documental. Entonces, lo que hace Miles en este ensayo es explicar, basándose en la teoría de Bruno Latour, del Actor Network Theory y el nuevo materialismo, lo que hace es decir, ojo, cuando nos encontramos delante de una obra de estas, lo que tenemos es una serie de actores, humanos y no humanos, que componen, digamos, el discurso de un proyecto de estas características, y propone un esquema similar a este. Él lo que dice es que este terreno, digamos, intermedio de convergencia sucede entre diferentes disciplinas, de la cual una de ellas sería los estudios de cine, otras serían los estudios de documental, pero también estudios de new media, también estudios de software crítico, también estudios de la filosofía desde el realismo especulativo y el nuevo materialismo. Me parece interesante porque esto nos acerca cada vez más a este concepto amplio de esta clase de representaciones de la realidad. Lo que hace Miles es definir este concepto como no ficción computacional. De ahí viene el nombre, digamos, de la ponencia, y por eso les decía que poco a poco íbamos a tratar de descifrar un poco qué significaba todo esto. Bueno, de momento lo que hemos hecho, lo que he tratado de hacer es establecer una especie de marco donde les puedo decir esto nace en un momento concreto, digamos, de la producción cinematográfica, de la producción de audiovisual en general, de la producción de interactivos. Se ha estudiado un poco de esta manera, y ahora trataré de que veamos algunos ejemplos concretos, sobre todo en los casos iberoamericanos, que puedan dar fe un poco de esto que estoy explicando para que lo podamos entender mejor. También he tratado a partir de una investigación individual que he hecho para tratar de establecer un poco otra taxonomía posible, lo que he tratado de hacer es un modelo simplificado de esta clase de proyectos, que se basarían básicamente en cómo cualquier espectador despliega principalmente una narrativa interactiva a través de una tecnología concreta. Con lo cual, lo que he tratado de hacer es establecer un modelo basado como en 5 puntos, que serían estos 5 que tengo acá, para tratar de entender cuáles son las posibilidades en las que cualquier relación humano-máquina nos permite generar una narrativa interactiva que está basada en lo real. De nuevo, la pregunta principal, como siempre, es ¿quién es el espectador? Si atendemos, digamos, a esta especie de taxonomía que he hecho, les voy a presentar algunos proyectos que están relacionados justamente con esos puntos. La primera sería quién es el espectador y dónde está ese espectador, es decir, aquellos proyectos que son locativos, que son localizados, aquellos proyectos que plantean básicamente quién es el espectador, pero sobre todo dónde está ese espectador. Y aquí tendríamos, digamos, como 2 maneras posibles. La primera
correspondería, digamos, a aquellos proyectos que necesitan saber físicamente dónde está el espectador realmente. Nosotros ahora, por ejemplo, en la maestría de documental de la Autónoma estamos haciendo un proyecto de monumentos en la ciudad de Barcelona y la pertinencia que tienen esos monumentos. Eso significa que el espectador tiene que caminar físicamente de monumento a monumento, y cuando llega al monumento, una aplicación de realidad aumentada a través de diferentes textos de diferentes filósofos, arquitectos, urbanistas, le explican, digamos, la pertinencia de ese monumento. Si el Colón de Barcelona es un monumento que merece ser reevaluado para si la ciudadanía o las personas que caminan la ciudad deciden que tiene que permanecer allí o no. Existirían otros proyectos, por ejemplo, este que les voy a mostrar es un proyecto colombiano que simularía de alguna manera también esa lógica de localización. Este proyecto se llama Pregoneros de Medellín, es un proyecto de hace un par de años. Es básicamente, ellos lo definen como un documental interactivo de aquellos que venden cantando en la ciudad de Medellín, Colombia, y es básicamente un recorrido virtual por el universo laboral y personal de aquellos que entienden que la manera de vender, digamos, sus productos es a través de ser como una especie de juglares. Les voy a mostrar 3 minutos de este proyecto y seguimos. La cansadita que doy. Mamá, yo no puedo cargar nada ya. 18 años no cargando un charro en la cabeza. Dale, mijo, pare. Hágale. Oiga, pueblo, que llegó la negra con la cosa blanca y empolvada. Oiga, mi gente, la marita seca se le caen las hojas. Coma gelatina, son hechas de ahora, coma gelatina. Son hechas de ahora, coma gelatina. Son hechas de ahora. Oiga, pueblo, vamos a comer. Uno no sale a la calle pa' que no jalen, pa' que no jalen. ¿Crees que te voy a dejar de ¿Crees que te voy a dejar de desayunar, atrever? Bueno, básicamente, como podéis ver, este proyecto es un proyecto transmedial. Esto no es, digamos, motivo de la charla. El transmedia, el concepto de transmedia que se inventó Jenkins en el 2008 en su libro que se llama Cultura de la Convergencia, ha estado un poco como en desuso en los últimos años realmente, y creo que no tiene sentido, digamos, meterlo en el corazón de esta charla. Si a alguien le interesa después, podríamos charlarlo un poco, y si está Dite ya por acá, seguramente sin denominar lo que él hace transmedia, creo que hace contenidos similares. El caso es que este proyecto se vende como un proyecto de transmedia, primero porque no es solamente este documental interactivo, aparte de eso tienen una exposición, tienen una serie de cápsulas que son cortometrajes, digamos, en sí mismas para televisión, y tienen, me parece que otra experiencia inmersiva que ahora no recuerdo cuál es. Básicamente la lógica que tiene es que tú, con las flechas de tu ordenador, simulando, digamos, que estás en ese sitio, circulas por las diferentes calles,
hasta que, digamos, puedes visualizar estos diferentes videos que están localizados en la ciudad de Medellín. Bueno, siguiendo con esta pequeña clasificación que les proponía al principio, habría otra manera, digamos, de explorar estos proyectos y serían aquellos proyectos que podríamos llamar proyectos escritorio, desktop, es decir, que utilizan lo que tú tienes en tu ordenador para poder desarrollar una estrategia interactiva, el desarrollo, desenvolver, digamos, una narrativa interactiva. ¿Qué puedes hacer con tu ordenador? Teclear, moverte con un ratón, clicar un botón. Eso sería como las cuestiones básicas, ¿no?, que podrías hacer así. Para ejemplificar esto, les voy a mostrar un proyecto que se llama Voce. Es uno de los proyectos más interesantes que hemos hecho en la maestría de documental creativo. Es un proyecto hecho por un grupo, sobre todo de chicos latinoamericanos, estudiantes latinoamericanos, ella, la directora chilena. Es un proyecto que se estrenó en el Festival de ITFA hace algunos años en su sección oficial de Digital Storytelling. De ahí empiezan otra vez, digamos, un poco estos conceptos paralelos al documental. Y básicamente lo que plantea Voce es un documental interactivo alrededor de cómo funciona el texto en pantalla, qué significa tener textos en pantalla. Lo quería poner como ejemplo porque también creo que dialoga muy bien con la charla que teníamos ayer con Ditella sobre cómo el texto de alguna manera modifica las imágenes, ¿no? Entonces, voy a tratar de poneroslo, sí, online. Si lo queréis consultar después es vocedoc.com. Y bueno, vamos a ver unos pocos minutos de este proyecto. We didn't lie to you, folks. We told you we had living, breathing monstrosities. You laughed at them, shuddered at them, and yet, but for the accident of birth, you might be even as they are. They did not ask to be brought into the world, but into the world they came. Their code is a law unto themselves. Offend one, and you offend them all. Bueno, básicamente lo que propone este proyecto es una serie de secuencias lineales interactivas donde se cuestiona todo el tiempo el uso de estos textos en pantalla, independientemente de si son subtítulos, si son intertítulos, y del uso incluso político, digamos, de estos subtítulos, ¿no? Hay toda una reflexión también cuando la censura de Franco, digamos, obligaba a cambiar los subtítulos o a cambiar los diálogos, digamos, de las películas también. Entonces, lo que hicimos ese año fue proponer esta especie de secuencias que tenemos acá, donde básicamente se cuestiona todo esto que les comentaba. Gracias por la atención, ya hemos llegado. Teníamos la suerte de contar con Enrique Vilamatas para este proyecto. Quiero mostrarles esta secuencia lineal, la que sigue, que es interactiva, que creo que son muy interesantes. Pero, digamos, al final, ahora con vuestro permiso, voy a jugar yo. Bueno, estas imágenes parecen algo que no es, porque es una filmación del futuro. No ha sido filmado todavía. Es una filmación de dentro de 10 o 15 años, cuando la primera expedición humana a Marte, que está ya programada, se han inscrito 200 personas, 2 de ellas catalanas, para hacer el primer viaje a Marte. Es un viaje a Marte en el que se filma
unos papeles conforme es un viaje solo de ida, no hay retorno. Y las personas que se han inscrito en Ámsterdam compiten para ser las elegidas, serán elegidas 3 solamente. Lo que veis aquí es lo que sucederá cuando lleguen allí. Al llegar allí, estas 3 personas que no tienen viaje de retorno, tienen que estar en 3 tiendas de campaña la eternidad, hasta su muerte. Y renuncian además a tener hijos. Esas 3 personas, en este caso, como habéis visto, será una mujer y 2 hombres, esperaban encontrarse con las 3 tiendas de campaña, se han encontrado con un auténtico espejismo, que es una playa y unos coches que parecen de los años 50 o 60. Pero esos serán los primeros minutos de su estancia en Marte. O sea, lo que hemos visto es unos instantes de felicidad iniciales que tendrán esos primeros pasajeros al espacio, los primeros pasajeros al planeta Marte. Después, que es justo el momento que se ha filmado, final, cuando una mujer entra en el coche se detiene. Es un coche falso, es un espejismo que se han encontrado al inicio para llegar de buen grado al planeta, pero les espera la soledad eterna. Entonces, en ese juego de resignificación también se le pedía al espectador que de alguna manera entrara en ese juego y empezara también a resignificar, con lo cual podías hacer esta clase de cosas, por ejemplo. Anything else? Anything you haven't told me? Tú tenías sobre esos subtítulos, sobre ese audio, podías decidir también qué imágenes veías. It isn't that simple, though, is it? What do you mean? He could hardly have been in the park this afternoon, or one of us men would have seen him. What are you driving at? It's been less than a week since you were in a car that crashed into the river. How you got out of that, no one seems to know. But that experience must have been a serious emotional shock. You think I imagined all of it, don't you? You think I'm insane? I didn't say that. I don't mean that. I'm a competent person. If anything, I'm a realist. I'm not given to imagining anything. Hogwash. All of us imagine things. Bueno, este proyecto, digamos, estaba dialogando constantemente con ese juego y al final le proponía al espectador también este juego a partir de generar esta especie de GIFs, que lo puse expresamente para que vieran un poco también la relación que podía tener un poco con el juego que proponía Dite ayer, ¿no? He cogido algunos diálogos de películas célebres, por ejemplo, El cartero siempre llama 2 veces de Ty Garnett del 46, y tratar de jugar, digamos, con algunos de estos GIFs utilizando esa clase de subtítulos, ¿no? O una frase célebre, un diálogo célebre de Murieron con las botas puestas, la película de Raúl Walsh de 41, con cualquiera de estos GIFs. Esto lo podías compartir y al final, bueno, jugabas un poco con la resignificación de ese material, ¿no? Un poco el juego que ponía Dite ayer con las fotos y los textos leyéndolo, pues en tecnología, digamos, digital. Bueno, siguiendo de nuevo como con este itinerario que os he propuesto a partir de estas diferentes clasificaciones, luego tendríamos aquellos proyectos que podríamos denominar proyectos colaborativos, donde la pregunta principal es ¿quién es el espectador? De nuevo, pero ¿cómo contribuye, digamos, a la generación de estas historias, ¿no? Uno de los proyectos que considero más interesantes en este sentido es el proyecto Kipu Project, es un proyecto peruano. Creo que lo mejor es que veamos el pequeño tráiler de 2-3 minutos que os quiero presentar y luego podemos hablar un poco mejor del proyecto. Perdona, ¿puedes subir un poco el volumen? Que creo que está un poquito bajo.
Se nos ha acusado de que pretendemos, tras una reciente ley que permite la voluntaria vasectomía y la ligadura de trompas, imponer mutilaciones y querer matar pobres. El presidente Fujimori fue el único presidente varón que asistió a esa conferencia y, sin embargo, teníamos serias dudas en relación a su compromiso con los derechos humanos. En nuestro empeño para difundir a fondo todos estos métodos de planificación familiar, no para instaurar ningún poder maléfico. Nadie sabía qué había detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque lo que se propagandizaba era, pero de una manera tan bien hecha, que difundían por las radios, por todos los lugares. Llevar adelante una gran campaña nacional. El cártel de la frontera es el principal productor de agua. De pronto comenzaron a llegar las primeras denuncias. Aló, yo vengo de Distrito Independiente. Pero ya le digo vuelta a mi nombre. Yo soy del caserío Ñangalí. Aló, local, dale, pampa con la manta. Que yo también fui afectada por el tiempo de la violencia, de que hicieron las ligaduras. Me trajeron acá al hospital así por engaños. No pudimos tener más familias, que muchas familias. Pero primero me escapé tres veces y ellos me seguían. Ya no le vamos a dar alimentos porque están llenándose de hijos como las conejas y no quieren hacerse ligar. Los métodos de planificación familiar en mi país están ahora legalmente al alcance de las mujeres, los hombres y las familias de todas las clases sociales, para que los usen libre y responsablemente. Me subieron a la cama y entonces me agarraron entre cuatro, dos me agarraron de las manos y dos debajo de los pies para ponerme la ampolla, y allí ya no me acuerdo. Nos tenían muy apresionadas, cerraron el portón y de ahí unas de ver que las señoras, otras lloraban con el dolor y ya querían salir, y ya entramos, ya no nos dejaban salir. Nos obligaron, como fuimos débiles, nos obligaron a hacernos esa ligadura. Compañeras, ¿qué queremos? ¡Justicia! 300.000 mujeres hace 18 años sin justicia. Ese es un crimen o un racismo, desprecio, menosprecio a esta población. Buscamos esta justicia, que haya justicia y reparación para nuestra vida. Con muchísima arrogancia pensaron que, siendo las mujeres indígenas, letradas, las más débiles de las débiles, no se iban a atrever a hablar. Pues les salió mal el cálculo. Hablaron. Si lo esterilizaron, ¿conoce a alguien que fue esterilizado? Bienvenidos a Kipu, una línea de teléfono en la que podrá escuchar y compartir historias sobre la campaña de esterilización. Este Kipu virtual es un registro vivo de memoria colectiva. A través de esta página web, escucharás los testimonios grabados en la línea de teléfono del proyecto y podrás agregar tu propio mensaje para que quienes han compartido sus historias sepan que han sido escuchados. Únete a Kipu y juntos hagamos que estas voces sean escuchadas en el Perú y en el resto del mundo. Bueno, la verdad a mí este proyecto me fascina en particular. Básicamente se basa en esto que estamos aquí. Lo resumo: en la década de los 90, Fujimori lanzó este programa de planificación familiar que resultó en la esterilización de 272.028 mujeres y 22.004 hombres en 4 años. La mayoría de los afectados eran indígenas de zonas rurales y muchos no fueron consultados para hacer esta esterilización. El caso es que esto permaneció mucho tiempo en el olvido hasta que, con la dimisión de Fujimori en el 2000, pues todas estas injusticias empezaron a salir a la luz. Lo que hace este proyecto es algo muy particular y es
aparte, digamos, de visibilizar una tragedia tan gigantesca como esta, que fue absolutamente invisible para el mundo durante muchísimos años, hacer algo muy complejo, que es tratar de conectar, por un lado, tecnología, de muy baja tecnología con muy alta tecnología. Para poder hacer este proyecto, lo que hicieron fue regalarle o poner en las zonas rurales, regalar muchos teléfonos móviles de muy baja gama, con un teléfono sencillo. Eso allá arriba. Con un teléfono sencillo. Con este teléfono sencillo, estas mujeres y hombres de las zonas rurales podían hacer una llamada, y cuando hacían esta llamada contaban, digamos, su historia. Lo que hacía, digamos, el mecanismo es que convertía estas llamadas telefónicas en texto que luego se subían a la web, y de la misma manera las personas que podían ver luego este registro de llamadas telefónicas en la web podían escribir, dejar un mensaje, hacer lo que sea en cualquier parte del mundo, y estas llamadas, estos textos se convertían en audio y llamaban a estas mujeres para contarlos, con lo cual, a partir, digamos, de este mecanismo, de esta plataforma, se compartía, digamos, esta baja tecnología de teléfonos de muy baja gama de zonas rurales de indígenas en el Perú, con la posibilidad de acceso a cualquier parte del mundo. El proyecto es un proyecto complejo, largo. Me parece que este año están haciendo una distribución por todo el territorio nacional del Perú, y creo que es una de estas historias como muy potentes que funciona a partir justamente de esto que denominábamos como proyectos colaborativos, que se basan en la lógica de reunir un grupo de gente para que de una manera activa puedan incidir y puedan generar, digamos, un proceso de co-creación. Bueno, siguiendo un poco con estas lógicas, sigo con la siguiente categoría que os mencionaba, que serían aquellos proyectos inmersivos, estos proyectos donde se plantea quién es el espectador en la historia realmente. Es decir, estamos hablando de proyectos, sobre todo proyectos de realidad virtual. Para hacerlo, les voy a mostrar el esbozo de un proyecto que estamos haciendo nosotros ahora. Les cuento un poco los antecedentes de este proyecto. Este proyecto es un proyecto que es work in progress. Estamos en una primera fase de desarrollo de este proyecto. Es interesante también la concepción de estos proyectos, porque de alguna manera rompen, cuando hablábamos de esa ruptura de paradigmas, digamos, de esta clase de proyectos. Es real que los mecanismos y las formas de creación y de pensamiento de estos proyectos son radicalmente diferentes a las del cine. Cuando nosotros pensamos en proyectos cinematográficos, pensamos en procesos que son más lineales, que de alguna manera tú preproduces, produces, postproduces, y evidentemente, y sobre todo en el documental, hay cierta lógica de reescrituras, bien sea con la cámara o bien sea con la pluma, estas lógicas donde tienes que incidir de alguna manera otra vez en tus procesos para completarlo, ¿no? En estas lógicas de proyectos, esa iteratividad es obligatoria, porque necesitas tener al espectador, necesitas contar, digamos, con la presencia del otro para poderlo hacer. Entonces, las lógicas de estos proyectos funcionan básicamente en 4 fases. Una fase en la que haces una primera etapa de investigación, otra fase en la que diseñas, otra fase en la que haces un prototipo y testeas. Y eso son procesos iterativos, con lo cual cambia de alguna manera esta lógica en la que estamos acostumbrados a trabajar. Esto que estáis viendo ahora sería el primer test del proyecto que estamos haciendo. Esto es un proyecto de documental en realidad virtual, se puede ver con gafas y se puede ver aquí en esta versión desktop que les voy a mostrar, y cuenta básicamente la ciudad de Bogotá vista con los ojos de un periodista de los años 40 que se llama José Joaquín Jiménez Ximenez. Este periodista de los años 40 lo consideramos en Colombia como el padre de la crónica negra. Y es una persona que a mí me interesa particularmente porque lo que hace o lo que hacía en esa época era cuestionar todo el tiempo, digamos, cuál era la lógica de la realidad. Se inventaba muchas veces las crónicas,
en los medios impresos salían sus crónicas y tenía en jaque a la policía de la época porque se inventaba delincuentes que no existían, simplemente porque creía o quería que Bogotá se pareciera mucho al Chicago de los 40, sino a esa ciudad pueblerina que era Bogotá con 400.000 habitantes a principios de los 40. Tenía también otra particularidad, y es que en esa época en Bogotá existían una serie de olas suicidas, no se sabe muy bien por qué. El caso es que en las crónicas de los periódicos de la ciudad de Bogotá empezaron a aparecer misteriosamente crónicas de los suicidas que explicaban un poco la condición de por qué se había cometido el suicidio, dónde se había cometido, y curiosamente empezaron a aparecer unas especies de poemas en los bolsillos de estos suicidas. Estos poemas estaban firmados siempre por el mismo poeta, que era un poeta ecuatoriano que se llamaba Rodrigo de Arce. Con el tiempo se descubrió que Jiménez se inventó a Rodrigo de Arce y al poeta de los suicidas para dotar de cierta magia a esos suicidios que no tenían absolutamente ninguna conexión. Esta lógica, digamos, en los 40, digamos, esta era de la posverdad ya existía, y lo de los fake news pues era bastante menos escandaloso que ahora. Entonces, lo que hicimos fue justamente tratar de hacer un esquema de una ciudad de letras, una ciudad de Bogotá en los 40 que se compone a partir de las crónicas de este personaje. Os voy a mostrar un pequeño demo donde lo que voy a hacer es navegar un poco por esta especie de ciudad, mientras se oyen audios y una primera crónica de este personaje. La calleja es sórdida, encaramada sobre las primeras ondulaciones de la serranía, se recorta en horizonte opaco y tedioso al llegar a la carrera cuarta. Sigue de allí hacia arriba, ya no la misma, y va a perderse en hirviente conglomerado de cloacas por la falda de Guadalupe. No tiene ningún edificio petulante, todos los suyos hacinados contra la tierra, perennemente tristes, oscuros en sus habitaciones, aún a pleno sol, muestran igual pesadumbre melancólica. Bueno, más o menos. Me estoy moviendo con las flechas y con mi ratón. Pero la idea es que la gente con sus gafas pueda recorrer un poco estas calles, internarse un poco por esta ciudad de crónicas, esta ciudad hecha un poco de mentiras, que era la Bogotá de los 40 de Jiménez. La idea también es que cuando te muevas, digamos, todas estas letras, todas estas fachadas que son letras, se van poco a poco formando y van generando estas palabras que utilizaba el cronista para descifrar un poco la ciudad de Bogotá, y en una época muy particular para nuestro país, que es la época justamente que consideramos como el inicio de la violencia, justo antes de la muerte de uno de los políticos más importantes del país. Bueno, esto es un proyecto, ya les digo, un proyecto en desarrollo, un proyecto que está vinculado justo con esas categorías que les mencionaba antes de inmersivas, ¿no? Es decir, quién es físicamente el espectador, cómo se posiciona el espectador ahí delante de esa narrativa interactiva. Hay otro proyecto que la verdad es un poco tramposo, entre comillas, que lo clasifique como un proyecto iberoamericano, básicamente porque tiene una patria importante que es mexicana, pero gran parte del desarrollo se hace con un grupo que no sé si conocéis, que es el grupo de Forensic Architecture de la Universidad de Goldsmith. Creo que lo mejor para entenderlo es ver el tráiler. Ellos hacen un trabajo absolutamente brillante que trataré de explorar un poco más a fondo con ustedes.
La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados brutalmente en la ciudad de Iguala, Guerrero, a unos 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Los ataques en los que 6 personas murieron, incluyendo 3 estudiantes, y 40 resultaron heridas, culminaron con la desaparición de 43 normalistas que fueron vistos por última vez con policías locales que los subían a sus patrullas. Forensic Architecture fue comisionado por el equipo argentino de antropología forense y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para investigar y localizar los actos de violencia de aquella noche en Iguala. Como punto de partida, fueron examinados los 2 reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Asimismo, se analizaron otros reportes, testimonios de testigos, registros telefónicos, notas periodísticas, fotografías y videos. La información de estas fuentes fue convertida en miles de registros almacenados en una base de datos. Localizando cada punto de la base de datos en tiempo y espacio, fue posible generar una plataforma interactiva que ubica los hechos en un mapa y permite explorar las relaciones entre ellos. Los registros en la base de datos describen la ubicación y movimientos de los autobuses, los hechos que ocurrieron durante los ataques, comunicaciones de 2 vías entre diferentes actores, ejemplos de múltiples casos en que las evidencias fueron mal manejadas, y ver el desarrollo de los ataques a través de una línea de tiempo ajustable. Use el botón de play para accionar la visualización de eventos y explorar las relaciones entre violencia, coordinación y movimiento. Analice estos eventos usando un sistema de filtros y etiquetas. Seleccione estas etiquetas para investigar diferentes aspectos del caso. Los modelos interactivos en tercera dimensión le ayudarán a entender los ataques contra los estudiantes, explorando al nivel de la escena del crimen. Videos de corta duración revelan aspectos de este caso que fueron investigados usando la plataforma. Estos videos también sirven como instructivos para aprender a usar la plataforma. En conjunto, este trabajo revela una cartografía de la violencia, que se extiende desde la esquina de una calle en la ciudad de Iguala a través del estado de Guerrero, lo que demuestra un alto grado de coordinación y colusión entre diferentes niveles de fuerzas de seguridad gubernamentales y el crimen organizado. También exhibe los intentos de destrucción de evidencia y la siembra de falsas narrativas. El Estado mexicano ha fracasado en evitar la manipulación de evidencia, revelar el papel de todas las agencias del mismo Estado en los ataques y en dar con el paradero de todos los estudiantes. Ese fracaso ha prolongado las consecuencias de esos hechos más allá del 26 y 27 de septiembre de 2014 y ha extendido la violencia de la desaparición forzada hasta el día de hoy. Bueno, esta es básicamente la plataforma, que es básicamente lo que ya habéis visto en el video. El trabajo de ellos es absolutamente particular. A mí, digamos, me recuerda mucho como si Errol Morris se encontrara con Farocki y generarían algo parecido a esto. Me acuerdo mucho hace un par de años en una conferencia que estuve de Errol Morris con Bill Nichols en el Festival de ITFA, que Morris, cuando hablaba de Thin Blue Line, justamente hablaba de esta capacidad que tenía esa película, digamos, fundamental dentro de la historia del cine documental, de poder analizar un caso que ahora están de moda, aquello que llamamos True Crime en Netflix. Estos proyectos que de alguna manera lo que hacen es diseccionar la escena de un crimen de manera tal que la puedas ver desde todas las perspectivas. Lo que hace este grupo de arquitectos y de artistas y de filmmakers alrededor de esto es justamente eso, es decir, ver cuáles son las posibilidades que da la tecnología para poder explorar, digamos, realmente una escena y sacar conclusiones a partir de ahí.
Me parece también interesante lo que les decía, esa vinculación un poco con el cine de Farocchi, ¿no? En el hecho de esta clase de ojo máquina. Y hay algo muy particular que hacen ellos, y es justamente tratar de esbozar cuáles son las características o cuáles son las evidencias que deja la imagen. Estos 2 días hemos hablado mucho, digamos, de los detritos, ¿no? Es decir, de aquello que se tira de la imagen, de aquello que se rompe, ¿no? Pero lo que hace Forensic es algo un poco más particular, y es jugar mucho con la fisicidad del medio digital. Eso significa que muchas veces lo que hacen ellos es coger una imagen y ver cuáles son los metadatos de esa imagen para poder sacar conclusiones, ¿no? Cuando hablamos siempre, digamos, de una imagen, lo que esconde, siempre estamos un poco en el terreno de la forma, ¿no? Un poco de la teoría, de lo que esconde, de lo más cinematográfico, ¿no? Pero justamente cuando vemos, digamos, este material digital que tiene algo físico y podemos explorarlo, eso significa que ¿qué esconde, digamos, un píxel? Esconde también una manera de capturar la imagen, ¿no? Esconde una óptica muy concreta que responde a una capacidad lumínica muy concreta, que responde a un grano muy concreto, que responde a un ASA, a un ISO, a una serie de cosas que ellos utilizan muchas veces como evidencia de casos judiciales. Ellos trabajan mucho con Amnistía Internacional, y justamente a partir de descifrar un poco esta lógica del píxel digital han podido descubrir, por ejemplo, las sombras que se repiten en diferentes planos, y a partir de ahí decidir o ver que esa sombra correspondía solamente a una hora de luz concreta, ¿no? O por ejemplo que la imagen de un bombardeo, la estela que deja de humo en un fotograma, corresponde específicamente a algo tan concreto como un misil que se fabrica en tal sitio y por ende tal persona cometió ese atentado y no otra, ¿no? Es decir, hay un trabajo realmente brutal de justamente analizar las imágenes, ¿no? Y ver realmente lo que las imágenes esconden, insisto, no desde el punto de vista de lo que metafóricamente pueden encontrar, sino realmente de ver la fisicidad de lo digital, que esto es un poco particular en el trabajo de ellos. Bueno, tengo algunos otros ejemplos. La verdad es que hay ejemplos que igual no corresponden al ámbito latinoamericano, que se emparentarían mucho con lo que hemos hablado estos 2 días, proyectos que justamente hablan un poco, siguiendo un poco la estela de lo que comentaba Susana Barriga esta mañana de lo que se deja, lo inconcluso, proyectos en lo digital que trabajan justamente sobre esa desaparición de las cosas, que son extremadamente bellos. Pero igual lo que más me interesaría es dejar abrir un poco la posibilidad de que podamos charlar y que ustedes me pregunten cosas, y que en la medida de lo posible yo podamos abrir una especie de diálogo interactivo alrededor de esta clase de cosas. No sin antes decirles que efectivamente estamos en un terreno que está como en constante creación, definición, ¿no? Lo que he tratado de hacer es mostrarles 4 o 5 ejemplos de ese abanico de posibilidades que representan tecnología digital, se encuentra con la representación de la realidad en algo que todavía no acabamos de definir muy bien cómo se puede llamar, que Catalá, digamos, hace una serie de itinerarios donde él empieza a partir del cine clásico al cine de lo real, al postdocumental, y dentro del postdocumental encontraríamos estas formas de representación de la realidad. Otros teóricos se aproximan de otra manera, como el caso de Miles, el que les decía, que habla más de no ficción computacional, o teóricos de la Universidad de Bristol llaman esto como factual interactivity, interactividad de lo real, en fin. Digamos que ahora estamos en un momento donde yo creo que esas definiciones son interesantes para poder enmarcarlas dentro de conceptos, pero sin embargo, de cara, digamos, a estos procesos creativos, pues creo que es más interesante sumergirse en ellos y ver las posibilidades que tenemos y cómo se rompen estos paradigmas clásicos que teníamos, y no solamente desde la creación, sino también desde la producción, ¿no? Ayer, cuando se planteaba la mesa, digamos, de producción, de alguna manera lo único que decían las chicas era pues la manera de encontrar cómo conectar con tu audiencia, cómo generar otras dinámicas, ¿no? En esto digital es una cosa obligatoria, necesitas hacerlo porque no existen, digamos, otras maneras, ¿no? Con lo cual creo que abre un universo de posibilidades interesantes.
Esto evidentemente genera muchas ampollas porque cuando hablamos de esta clase de cosas, también hablamos de terrenos que tienen que ver con creatividad computacional, de cómo los algoritmos de alguna manera pueden empezar a generar procesos creativos que correspondían solamente al ámbito de lo humano, ¿no? Cosa que es bastante interesante y de la cual nos podríamos extender bastante más. Con lo cual siempre hay como cierta especie de riesgo. No sé si conocéis esta esquela que parece de un santo o de una carta del tarot, pero es básicamente la esquela de un personaje que se llama Nelson Lud, no sé si lo conocéis. Lud era un joven que en 1779, justo en la Revolución Francesa, rompió 2 telares. ¿Por qué rompió 2 telares? Porque era el inicio de la Revolución Industrial y en esa época empezó a pasar un poco lo que está pasando ahora, que es justamente ese miedo que tenemos a que las máquinas puedan acabar, digamos, con nuestra capacidad de trabajo. En ese momento, y sobre todo en la primera década del siglo XIX, empieza lo que se conoce como el movimiento ludita. Ese movimiento ludita era básicamente una serie de personas organizadas que lo que hacían era romper molinos, máquinas trilladoras, telares, justamente por la destrucción del empleo de las clases trabajadoras, ¿no? Que luego tendría, digamos, una segunda ola, el movimiento neoludita y el manifiesto que se hizo en Estados Unidos en 1996, que terminó con con violencia grave. Creo que ahora estamos un poco delante de 2 posibilidades, de entender que estos procesos creativos que incluyen algoritmos se pueden entender como una nueva forma de creación, de entender los procesos creativos de una manera más amplia, o algo que se parecería, digamos, a este movimiento neoludita en el que vemos que el algoritmo puede llegar a ser algo que acabe, digamos, con nuestra capacidad de creación. Lo dejo planteado ahí, no tengo la respuesta todavía de cuál de las 2 cosas será, pero abro la posibilidad de que podamos establecer un diálogo, porque entiendo que para muchos esto debe ser una novedad y habrá muchas preguntas relacionadas con la producción, con la exhibición de toda esta clase de contenidos. Entonces, cuando queráis. Sí, alguien tiene una pregunta. Gracias. Sí, ¿no sientes que la parte de la exhibición sigue siendo cerrada, limitada, un poco eso, corta, de corto alcance? O sea, nosotros estamos en Ambulante con un salón transmedia en este momento. Y pues ya solo el montaje, pero además acceder a él, o el proyecto de Iñárritu de Carne y Arena, o sea, es una persona por vez cada 15 minutos, el costo de entrada es carísimo, o sea, no es algo precisamente que todavía logremos que sirva para la mayoría, para un público amplio. ¿Qué piensas al respecto? Es una pregunta como muy pertinente y es muy particular realmente la distribución de esta clase de contenidos y la exhibición. Yo he estado... Digamos, los festivales cinematográficos lo que han hecho de alguna manera es acoger esta clase, digamos, de proyectos, ¿no? Porque de alguna manera, insisto, si recordáis las primeras diapositivas que mostraba, hay como esta tendencia a enmarcarlo dentro de los estudios de cine y por ende que los festivales de cine se hayan vuelto como la mejor plataforma donde poderlos distribuir. Eso lo que ha hecho de alguna manera es que los espacios de exhibición se compartan de la misma manera, tanto en cine como en proyectos interactivos. Y creo que ha llevado como una especie de inercia, ¿no? Yo he visto muchos proyectos de experiencias interactivas que lo que se hace es algo que se llama como un live screening, donde tú, que eres el autor interactivo, vas navegando y una audiencia va mirando lo que estás navegando. No suele funcionar realmente, ¿no? Porque son experiencias que son individuales y ahí es donde cambia, digamos, como la experiencia radical de todo esto. Y al ser individuales necesitas máquinas específicas para que puedas disfrutarlas, ¿no? Con lo cual, evidentemente, la producción de estos contenidos, o sea, la exhibición de estos contenidos se complejiza. Yo particularmente he estado en varios festivales donde esto de alguna manera creo que es un reto importante de cara a quien lo exhibe, pero poco a poco voy viendo que hay ciertos mecanismos, ¿no? Donde existen, digamos, esta clase de cosas, ¿no? El festival de Raindance en Londres
Tiene una especie de salón gigantesco con muchísimas gafas donde tú itineras en una especie de ruta donde puedes como ir viendo diferentes proyectos. El Festival de ITFA, el Festival de Tribeca, en las secciones competitivas que tienen de esta clase de proyectos, lo que hacen es hacer una agenda donde tú pones un día, pones una hora, vas, es como si tuvieras una cita al odontólogo, vas y ves, digamos, tu proyecto de realidad virtual durante 10, 15 minutos. Depende. También es verdad que cada vez estos proyectos se empiezan a hibridar de una manera más radical, ¿no? Y hay proyectos que sí permiten cierta visualización colectiva, ¿no? En el Festival de ITFA comentaba, hay algo muy particular y es que ellos tienen ya 2 secciones competitivas paralelas. Una que es el Digital Storytelling y el otro es el Immersive Storytelling. Dentro de Digital Storytelling hay un escenario gigantesco de posibilidades de proyectos incluso instalados, ¿no? Instalados donde hay varias personas visualizándolo al mismo tiempo, o proyectos que necesitan la interacción de varias personas para poder montar, por ejemplo, una película en tiempo real, varias personas a partir de una plataforma táctil. No sé, sí creo que es un momento de reto y que creo que desde el punto de vista de los festivales, yo celebro mucho lo que está haciendo el Salón Transmedia Ambulante, porque creo que en América Latina es absolutamente novedoso, igual lo que hizo el DOC Buenos Aires. Digamos, son iniciativas que son absolutamente pertinentes y necesarias dentro del ámbito latinoamericano, pero sí creo que justamente los que programan estos festivales tienen como ese reto importante de ver de qué manera se puede acceder a estos contenidos. Lo que estamos viendo muchas veces es que hay asocios, ¿no? Entre Samsung, por ejemplo, y Samsung, que tiene las gafas estas, y los festivales para poder establecer esta dinámica de proyección. Y bueno, no sé, creo que es un reto, pero es un reto bello porque justamente habla de estas posibilidades de instalar las cosas en vez de proyectarlas, ¿no? De generar un recorrido que se parece más a un museo que no tanto a una sala de cine, ¿no? Y ahí es donde también radica ese cambio de paradigmas, insisto, no solo desde la creación, la producción, sino también desde la exhibición. Bueno, muchas gracias por todo lo que has expuesto. Realmente es muy iluminador también un poco entender hacia dónde se está yendo, cuáles son las experiencias. Realmente es muy interesante. A mí es un área que soy completamente neófita, pero me encanta explorar y me encanta escuchar. Por eso decidimos hace un par de años incluir dentro del DOC Buenos Aires una sección para mostrar. Primero fue un pequeño taller y luego decidimos directamente mostrar con muy escasa tecnología y muy poca economía. Desde el inicio nosotros intentamos, hace varios años ya, cuando teníamos el fórum de coproducción, trajimos a la gente del National Film Board, fue la primera vez, no sé, era muy temprano, 2003, algo por el estilo, 2004, y que ellos tienen realmente un departamento increíble del webdoc y todo eso, y nadie entendía nada, es decir, casi nadie asistió tampoco porque a nadie le importaba. Y desde ese momento a mí siempre me preocupó la economía de este tipo de producciones, que las encuentro, sobre todo estas últimas 2, que esta de Kipu, que es realmente maravillosa y muy fuerte, muy impactante, y que realmente sirve para conmover al espectador, porque también entiendo que el cine, un poco, una de las hermosas cosas que tiene, esta capacidad de emoción, de conmover, y a través de eso mover algo en la conciencia de la gente. Siempre me pregunto también hacia dónde va esto. Yo siento que estamos en un momento como de transición hacia algo, porque también me pregunto qué tipo de espectadores va a construir este tipo de narrativas, ¿no? Entonces, digamos, un poco eso, yo veo el debate para mí también está en esto, ¿qué economía hay que mover? Ahora hay varios fondos de apoyo de los distintos institutos de cine, nadie quiere quedarse un poco a la retaguardia de esto. En América Latina estamos realmente recién comenzando, pero digamos, no entiendo muy bien cómo podría darse esto. No entiendo si ustedes desde aquí, que están muy avanzados, porque hay mucha experimentación, hay mucha teorización, búsqueda, y eso es genial, pero si ya visualizan de qué manera esto podría
significar, porque, digamos, acá no hay ganancia, no hay profit, claro. Digamos. Y hasta qué punto entonces, digamos, las empresas, que son las que mueven justamente también sus intereses a través de los anteojitos o todas esas cosas, están interesados en desarrollar y hacia dónde iría todo esto, ¿no? Por ahí muy vago lo que digo, o la pregunta misma, total, pero total, como total. Para ver qué piensas. Vale, si no lo tenía, esto es de otras charlas y clases que doy. Básicamente, si lo hablamos en términos monetarios, digamos, insisto, como esto nace de alguna manera como una especie de, no voy a decir evolución, pero como de encuentro a partir de la cinematografía y del documental. Los modelos de producción siguen siendo muy los modelos del documental, ¿no? Los modelos del documental básicamente lo que tenemos es esto, o sea, más o menos, el documental, digamos, tradicional. ¿Cómo consigues dinero para poder financiar tus películas? Pues el propio televisiones, fondos, pitch, crowdfunding, empresas, ONGs, bla, bla, bla. Esto sigue pasando, digamos, con el documental, con esta clase de documentales. En el caso latinoamericano, nosotros tenemos, en el caso colombiano, por ejemplo, tenemos algunos fondos específicos ya para esta clase de proyectos. De hecho, tenemos 5 fondos ahora mismo en Colombia para producir esta clase de proyectos. Un fondo del distrito de Bogotá que se llama New Media, Nuevos Formatos. Un fondo del Fondo de Cine Nacional de Colombia que se llama New Media y otro que se llama New Media Colombia-Canadá para buscar apoyo entre los dos países que ya tiene, digamos, como su estructura y buscar una coproducción para poder hacer BMPs, es decir, prototipos, básicamente. Entonces, es verdad que ahora lo que estamos haciendo es duplicar un poco el formato, evidentemente con menos actores. Fondos, los que hay, Tribeca tiene un fondo, Sundance tiene un fondo, IDFA tiene alguna ayuda, hay algunos fondos, digamos, de esta clase de posibilidades, televisiones, pocas en el mundo, Televisión Española tiene una cosa que se llama Laboratorio de Radiotelevisión Española, que si tienes un proyecto lineal hecho con ellos y quieres hacer una pata de un proyecto interactivo, hay alguna posibilidad. Televisión de Cataluña, cuando existía Cataluña, tenía un fondo que básicamente hacía proyectos de documental interactivo y se podían hacer solo proyectos interactivos. Esperemos que si vuelve a haber Generalitat pueda volver a existir esto. Y luego, bueno, existen algunos fondos, pero insisto, de manera muy puntual. Lo que pasa es que creo que es un terreno también como muy... Es complejo realmente porque todavía no existe como el modelo implementado y lo que estamos haciendo es robarle el modelo al documental tradicional. Pero existe algo, digamos, que no está contemplado dentro del modelo tradicional y que dentro del modelo más de documental interactivo, expandido y tal, puede llegar a existir de manera más continuada, y es un nuevo actor aquí en este modelo que serían los periódicos. ¿Quién es un gran productor de contenidos interactivos en realidad virtual en el mundo ahora mismo? New York Times, The Guardian, Le Monde Diplomatique, el diario Clarín incluso tenía algo que ellos denominan como periodismo inmersivo, El País en Colombia tenía algo que denominaban también periodismo inmersivo. Entonces creo que hay una especie de ventana abierta de posibilidad a que esta gente empiece a producir esta clase de contenidos, no solamente propios, sino, no sé si conocéis la experiencia de Updocs, que es esto que hacen en New York Times para formatos cortos y que están abiertos en algunos casos a experiencias de realidad virtual. Entonces creo que esto empieza a ser como una posibilidad. Lo que sí que es verdad es que hay algo, y es que la mayoría de estos proyectos conviven ahora mismo en Internet. Lo que no hemos hecho en la mayoría de los casos es ver realmente cuáles son las formas de retorno de inversión en Internet, ¿no? Esto es un estudio que desde el cine no se ha hecho. Si lo hacemos nosotros, es decir, la gente que trabaja en Internet, este sería como el modelo básico que hay ahora mismo para producir contenido en Internet básico. Es decir, cómo haces tu dinero en Internet, cómo generas, digamos, un retorno de la inversión en Internet. Básicamente a partir de publicidad, de comercio electrónico, de servicios premium, freemium, de SaaS, que esto se llama software como servicio, y de subastas. Dentro
lo que nosotros hacemos como proyectos artísticos, de documental, de representación de la realidad y Internet, ¿qué nos podría servir? Publicidad. Sí, hay proyectos de documental interactivo, de documental expandido de realidad virtual que ya empiezan a tener pautas de publicidad que funcionan como rewards, como una especie de ads en YouTube donde puede haber esta clase de cosas. Servicios freemium, esto es básicamente un servicio básico que tú das y si quieres acceder a más contenido, pues pagas más, ¿no? Ya existen algunas aplicaciones. Unos australianos hicieron una especie de documental interactivo que lo empaquetaron en una aplicación, la aplicación era gratuita, podías ver el primer capítulo, pero si querías ver capítulo 2, 3, 4, pagabas la aplicación, 3, 4 euros, ¿no? Y lo mismo software como servicio, ¿no? De alguna manera que puedas descargar una app, descargar un servicio adicional a lo que estás haciendo. Yo creo que es un terreno como... es un terreno complicado porque no existe el modelo realmente. Pero creo que hay que hacer el modelo realmente, creo que es posible, digamos, y que el problema yo creo, y un poco relacionado con lo que hablaban ayer las chicas de la producción en América Latina, es que yo siento que son modelos que están muy basados en la figura de la subvención del Estado. El modelo, digamos, del documental en todo el mundo, básicamente está basado en una lógica estatal, digamos, cuando... Si las políticas públicas de un Estado, por ejemplo en el caso argentino, cambian, se cae, digamos, esa producción, ¿no? Con lo cual aquí, si seguimos un poco esa misma lógica, creo que vamos a cometer el mismo error y evidentemente con una destrucción mayor, ya que no existe, digamos, un modelo de continuidad, con lo cual creo que ahora el reto es justamente ver de qué manera esta clase de cosas pueden empezar a suceder, ¿no? Se ha hablado mucho y se ha especulado mucho de la incorporación de otros actores potentes en esta clase de contenidos, ¿no? No sé si habéis oído que Netflix pretende generar algoritmos donde dependiendo de tus decisiones se cambia el final de una serie u otro, ¿no? Que tengamos... ¿no? Esta clase de es decir, que empiecen a existir otros actores en estos modelos productivos que vengan de la empresa privada, yo creo que sería una de las formas de ver que estos proyectos tienen capacidad de producción, ¿no? Pero, insisto, es verdad que está absolutamente en pañales todo esto, todavía hay que pensarlo, pero creo que justamente viene de esta lógica de pensarlo desde otro punto de vista y no desde la continuación de la lógica de producción cinematográfica. Una pregunta corta, porque tenemos que subir. Hola, muy buenas. Escuchando todo lo que estabas comentando, a mí se me asemeja todo esto como a un videojuego, en definitiva. Entonces, en ese sentido, cuando te escucho hablar, de repente con el proyecto que comentabas antes, no sé si era de la ciudad de Bogotá, acerca del periodista y sus crónicas, que estaban todas plagadas por todos lados, ¿no? También se pueden construir, digo yo, como pequeños entornos donde puedan confluir diferentes obras de diferentes autores dentro del ámbito de la realidad virtual y plantearlas como visitas. No sé si me estoy explicando, es decir, se pueden trabajar entre 5 o 7 autores una temática determinada y en el sentido en el que tú estabas comentando esto de descubre tu propia historia, pues puedes ir dejando, digamos, diferentes clues o, ¿cómo se dirían?, pistas donde den orientación y te permitan también, digamos, tener una experiencia como de descubrimiento dentro de ese nuevo mundo, ¿no? Sí, total. Hay dos cosas que me parecen muy interesantes de lo que estás comentando. La primera es emparentar esto, digamos, con la lógica de juego. Y sí, justamente tiene una lógica de juego. Hay una especie también como de reivindicación del juego. El juego, desde hace más o menos 2 décadas, han salido una serie de textos que plantean el juego no como esa experiencia lúdica, sino como la experiencia más básica que tiene el ser humano para aprender. Todos aprendemos jugando, ¿no? Es decir, un niño aprende jugando. Con lo cual, sí que tiene un punto, es decir, esta clase de plataformas tienen esta cosa que no se va, es decir, tú ves el proyecto de Ayotzinapa, este proyecto que está aquí, de lúdico no tiene nada, no es una experiencia para divertirte. Sin embargo, podría ser un juego, sí, en la medida que te plantea
una especie de aprendizaje a partir de una interactividad que tienes que hacer con algo, ¿no? Entonces, quería poner, digamos, en relevancia esto de la palabra juego, porque muchas veces cuando hablamos de videojuego la estamos entendiendo siempre dentro de ese esquema de lo lúdico, ¿no? de lo pasajero, de lo que nos puede llegar a divertir, y creo que hay que darle esa connotación de la capacidad básica de aprendizaje, ¿no? que tenemos. De hecho, incluso ya hay una categoría entera de algo que denominan como docu games. Encontramos, por ejemplo, proyectos que simulan, hay un proyecto precioso que se llama Bury Me My Love, que es básicamente a partir de los textos de refugiados sirios, generaron una experiencia en WhatsApp donde tú estás dialogando con un refugiado sirio, ¿sí? Donde de alguna manera recreas un poco toda la experiencia que tienen que vivir ellos para hacer ese proceso migratorio, ¿no? Entonces, y hay incluso como categorías específicas de algunos festivales que denominan como docu games, que justamente lo que hacen es poner en relevancia esta clase de lógicas, de procesos creativos. Y lo siguiente que decías es que sí, que esta clase de proyectos son proclives a la co-creación, ¿no? Es decir, que de alguna manera su lógica abierta lo que permite es que diferentes entes, como lo que veíamos un poco en el proyecto Kipu, ¿no? Que lo que plantearon ellos es, bajo un marco temático, proponerle a un colectivo y a otro que co-creen. Es decir, simplemente te doy la plataforma y las herramientas para poderlo hacer, pero no el contenido lo pones tú, ¿no? Y a partir de ahí se genera algo que es muy particular y que a mí me resulta muy interesante porque de alguna manera plantea dónde están los procesos de creación. Hay algo... Estoy empezando una tesis, un trabajo de tesis doctoral sobre algo que se denomina creatividad computacional, y básicamente es cómo los mecanismos de inteligencia artificial pueden llegar a modificar los procesos creativos, ¿no? Cuando tú piensas, lo que decía antes, ¿no? En los algoritmos y esta clase de cosas, siempre piensas que si en el día de mañana no, porque ya está sucediendo, hay algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de escribir guiones, y no malos guiones. Yo he leído guiones de inteligencia artificial de máquinas que dices, he leído guiones peores, ¿sí? ¿No? Hay algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de editar películas solas, ¿sí? Con lo cual, de nuevo, un poco el movimiento ludita, ¿no? Desde mi punto de vista, el proceso creativo está en otro lado, ¿no? Es decir, no se opone, digamos, al proceso creativo que podemos llegar a tener nosotros, ¿no? Sino que de alguna manera se expande a otros territorios, y creo que justamente esta clase de cosas lo que hace es como ponerlo en consideración, ¿no? Es decir, lo que decíamos de este proyecto de co-creación de Kipu, ¿no? La plataforma ya es un proceso creativo, ¿no? Ya generar, digamos, la metáfora con estas cuerdas quechuas de conectar una cosa con otra, y que luego sean los indígenas de las zonas rurales que con su llamada, con su teléfono, generan, digamos, este discurso para que luego otro en Londres le responda: oí tu historia, no la conocía, me interesa, qué pena que esto suceda en el mundo, ¿no? Y sin embargo, los creadores, digamos, ¿cuáles serían? ¿Dónde queda ese proceso de creación? Esa reinterpretación me parece como muy poderosa, y justamente genera, bueno, estas controversias.